Buenos días, estudiantes de Prepa en línea CEP. Bienvenidos a esta sesión número 2 de nuestra semana número 1. Qué rápido se está pasando y ya concluimos esta semana de 4. Entonces, pues me da gusto estar nuevamente con ustedes y en esta sesión para poder ver y poder decirles qué es lo que hay que hacer en esta semana. Estamos a final, entonces no creo que solamente es para poder resolver estas dudas o poder resolver algunas cuestiones que por mensajero y por correo electrónico me han estado llegando, perdón, referente a qué es una presentación dinámica, qué pasa si no pongo la presentación dinámica. Recuerden, son situaciones y son instrucciones que nos da la plataforma. No es que el asesor virtual quiera a fuerzas una presentación dinámica, sino las instrucciones así nos lo dicen. Revisando la matriz de valoración, entonces ahí podemos ver que efectivamente se califica o se evalúa esta parte de la situación dinámica, ¿verdad? Bueno, pues vamos a iniciar. Espero que puedan entrar algunos de sus compañeros y los que nos están viendo o nos van a ver de forma videograbada, bueno, pues también sean bienvenidos. Recuerden, si tienen alguna situación en cuanto a ustedes quieran hacer alguna pregunta en específico de su proyecto, bueno, pues con mucho gusto lo vamos a estar atendiendo. Ok, pues vamos a iniciar y bueno, pues en la sesión pasada del miércoles pusimos una actividad en menti.com y entonces nosotros tenemos que hablar acerca del plagio. Vamos a dedicarle unos minutos nada más y les presento aquí, fíjense que verdaderamente estaba muy entusiasmado porque fue una participación muy activa la que tuvimos el miércoles cuando les preguntábamos con qué palabra definirías el plagio. Los compañeros que asistieron hacen el favor de poder interactuar y bueno, pues lo que más vemos ahí resaltado, pues es copiar. Para ellos definir el plagio es copiar, es robar, es robo, es delito. Eso fue lo más que se identificó, por eso están un poco más grandes y de color un poco más resaltado, porque fueron las palabras con las que se identifica el plagio con los participantes que estuvieron el miércoles. Así en cambio también nos decía por ahí que pues para ellos el plagio es una falta de integridad, es no tener idea propia, falta de valores, es injusto. Puede ser también, pues, para ellos es flojera, ¿no? Miedo a fallar. Aquí decíamos una situación muy importante, el miedo a fallar. ¿Ante quién? ¿No? Miedo a fallar, tenemos las expectativas o tienen las expectativas luego muy altas en nosotros y probablemente eso hace que también yo me pueda bloquear, pueda yo sentirme un poco inseguro porque, ¿y si no puedo? ¿Qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis nietos? No sé, todas las personas que probablemente piensen que porque nosotros estamos en este nivel, pues a lo mejor lo sabemos todo y que no puede ser posible que teniendo la edad o cursando lo que estamos haciendo, pues ¿cómo voy a reprobar? ¿Cómo voy a sacar un 7? Si a lo mejor soy un papá, una mamá que está sobre los hijos y a mí no me gustan los 7 y ponte a estudiar y haz esto y cuando yo estoy en esta situación, bueno, pues siento que se me complica y entonces es más fácil buscar una actividad que ya esté evaluada y a lo mejor tiene el 100% y bueno, pues yo la hago propia, ¿no? Y entonces, bueno, pues también eso puede ser, eso no quiere quitarlo. Ahí sí ya no le entendí. Deshonestidad, decíamos que por ahí también estas situaciones de las faltas de ortografía no eran para señalarse, sino para aprender de estas situaciones.
Yo les aseguro y las personas que nos acompañaron que deshonestidad para la persona que lo escribió, el compañero o compañera que lo escribió, jamás se le va a olvidar que deshonestidad lleva H, así como injusto, que no va con G, sino va con J. Nos decían mediocridad, inapropiado, trampa, clonar, puede ser desleal, mentir. Por ahí alguien escribió antiético, una situación ya, pues palabras un poquito más filosóficas, como lo decíamos el miércoles, robo de ideas, injusto, malicia, indebido, sentirse incapaz, pegar y copiar, me imagino que ahí le faltó. Esto es verdaderamente situaciones en donde tenemos que hablar sobre el plagio y sentirnos nosotros, como lo decía ahí, sentirnos capaz de poder hacer las cosas que nos piden. ¿Cuáles son estas cosas que nos piden? Bueno, pues simple y sencillamente es poder nosotros tener en cuenta que tenemos que estar presentes, pues primeramente aquí en las sesiones con nuestro asesor de la didáctica disciplinar, que son los martes. Los miércoles y viernes tenemos estas sesiones de espacios abiertos al aprendizaje. Los jueves tienen ustedes con su tutor. Entonces tenemos varios canales de comunicación, tenemos varios canales en donde puedo manifestar yo mis dudas. Tenemos el foro de clase, tenemos el foro de avisos, así también tenemos el foro de dudas académicas, en donde siempre yo les digo, a lo mejor puede ser para mí algo muy sencillo, pero yo no lo debo de tomar así. Tengo duda y esa duda la tengo que aclarar porque si no, no voy a poder salir adelante, no voy a poder continuar con el paso que me dan, que me piden que yo dé adelante. Entonces, si no me queda claro, bueno, pues entonces ahí es donde puede ser que pueda yo integrar estas partes en donde me dicen y cometer el plagio. Decíamos y les recuerdo también que tenemos varios documentos nosotros en Prepa en Línea CEP que están disponibles también en la plataforma para que ustedes los lean y los deben de leer para que estén ustedes también de conocimiento que cometer el plagio ya a estas alturas en primera como asesor no se los recomiendo. No se los recomiendo porque podrían ustedes hasta perder la oportunidad de poder graduarse porque viene una investigación acerca de cuál ha sido su trayectoria y ya inclusive hasta les pueden invalidar algunos módulos. Entonces, otra de las situaciones, no se los recomiendo. ¿Por qué? Porque las instrucciones son claras. A lo mejor por ahí en la mayoría de los informes de reflexión manifiestan ustedes falta de tiempo. Y claro, pues todo mundo tenemos el tiempo pues casi casi medido, ¿no? Pero también nos debemos de tener esta idea de que debemos organizarnos. De hecho, pues estamos en un proyecto en donde una de las fases es la organización. Si yo no tengo organización, pues automáticamente yo sé que estas situaciones pues no van a rendir los frutos que yo tengo planeados desde el inicio. Y es lo que verdaderamente estamos haciendo en esta sesión, la planeación. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues si ustedes se fijan, pues tenemos que tener nosotros esta parte de poder decir que tenemos que elaborar nuestros objetivos, tanto general como específicos y nuestras metas. Esa es la planeación que nosotros vamos a ver. Ahorita vamos a ahondar más en ese apartado para que quede, si quedó claro en la sesión del miércoles, bueno, que quede todavía reafirmado lo que nosotros esperemos y los aprendizajes que necesitamos adquirir en esta redacción que nosotros vamos a ver. Entonces, vuelvo a repetir, tienen por ahí ustedes una circular, por ahí les puse en el foro de novedades. También les puse el PDF para que ustedes puedan ver cómo se puede hacer bueno, otra de las situaciones que decíamos, ¿qué hacemos para evitar el plagio? Bueno, pues dábamos una explicación muy sencilla y yo se las vuelvo a comentar porque yo así lo veo.
es cuando yo necesito hablar o desarrollar un tema, pero no sé lo suficiente. Por decir, vamos a poner el ejemplo de nuestro módulo 23, que en la semana 4 me piden que yo haga o realice o estructure o dé a conocer mi proyecto mediante una página web. Cuando yo leo eso y los conocimientos previos o lo que yo sé, por ahí dicen lo poco que yo sé de hacer páginas web, bueno, pues es casi nulo, ¿no? Y entonces me pongo pues nervioso, me pongo intranquilo, empiezo a pensar, ¿y cómo le voy a hacer? Porque a lo mejor he escuchado que es difícil la programación, son caras las páginas de internet, tengo que tener un servidor para que me puedan alojar mi información y entonces vienen a la mente muchas ideas, muchas situaciones e inclusive hasta me pueden bloquear y decir, ¿sabes qué? No, no quiero, no lo voy a poder hacer, no sé nada de programación. Bueno, pues no, yo les pido por favor que ante cualquier situación, pues sí, a lo mejor viene el miedo y eso no lo podemos nosotros quitar. ¿Podemos controlarlo? Pues sí, ¿cómo lo voy a controlar? Bueno, pues tengo que primero tranquilizarme, respirar y después decir, ok, me piden una página web. Vamos a ver qué es lo que me dicen que tengo que hacer. Y es ahí donde viene la lectura de las instrucciones. Bien, si no comprendo en la primera lectura, bueno, pues entonces tengo la sesión con mi asesor de la didáctica disciplinar. Si quedó claro, bueno, pues entonces entro a las sesiones de los espacios abiertos al aprendizaje con mi asesor virtual, que son los miércoles y que son los viernes. Y entonces ahí empiezo yo a ver que verdaderamente podemos nosotros tener ya información de qué es lo que voy a hacer. Y entonces poco a poco se van a ir despejando todas esas dudas. Entonces, ¿cómo voy a poder evitar el plagio? Bueno, pues investigando. Primero tranquilizarme, confiar en mí y después verdaderamente eh, se puede decir atacar el problema. No sé nada, pero pues lo voy a investigar. Y entonces cuando investigo, pues se me va aclarando, es como si tuviera yo así la vista tapada y voy a ir aclarando poco a poco. Al final de la semana, ustedes se van a dar cuenta que lo que no decían a lo mejor el viernes anterior que no podían hacer, el viernes que viene, ustedes van a decir, wow, y ve qué bonita me salió mi página de internet. ¿Me costó trabajo? A lo mejor sí, me costó trabajo. ¿Fue tiempo dedicado? Claro, nada es fácil. Entonces nosotros tenemos que poner esa parte de nosotros para que podamos nosotros evitar esta situación. A lo mejor no me quedó perfecta mi página de internet, no lo sé. Para eso lo voy a mandar a evaluar. Pero es mi idea, es lo que yo verdaderamente alcancé a hacer. Yo sé que todos tenemos situaciones personales, económicas. Teresa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida. Yo sé que todos tenemos nosotros situaciones adversas. Todos las tenemos. Pero lo más importante, como nos dicen en esta sesión, es poder organizarnos, planificar y organizarnos para que todo salga bien. Vuelvo a repetir, estamos a viernes y ya debimos haber nosotros visto las situaciones, qué es lo que me piden a mí. Yo no me voy a esperar y como se los digo, es una recomendación que siempre hago. Yo no me espero hasta que sea el domingo a las 11 de la noche para poder rápido hacer mis objetivos, mis metas. Al fin es bien rápido. No, dedíquenle tiempo. En las semanas que vienen van a hacer ustedes la oportunidad de hacer un diagrama de flujo y ahí es donde yo siempre les digo, la administración y la gestión está presente todos los días en mi vida. Si no, yo no llevo una planeación, difícilmente mi día va a ser favorable. Es cuando se nos dice es que tengo tantas cosas que hacer que no sé por dónde empezar. Pues empieza por organizarte, empieza por discriminar las ideas
Empieza por ponerle prioridad. ¿Cuál es lo más importante que tengo que hacer? Después a lo mejor organizar tiempos, ¿no? A lo mejor una de mis ideas, fíjense, una cosa tan sencilla, ¿no? Tengo que ir a lo mejor a pagar en el banco, en el banco número uno, este papel o esta lo que ustedes vayan a hacer. Y entonces, como es temprano, digo, sí, al fin el banco lo cierran hasta las 4. Bueno, aquí en el lugar en donde yo vivo, generalmente los bancos lo cierran a las 4. Y digo, pero tengo otras cosas no tan importantes y es lo primero que hacemos. Y entonces me dan 5 para las 4 y me echo a correr al banco. No, pues difícilmente voy a lograr llegar a las 4 de la tarde. Entonces, ¿qué quiere decir? No organicé mi tiempo. Ustedes van a decir, sí, a lo mejor asesor, pero también tengo que trabajar y tengo... Bueno, ¿te dieron de momento inmediatamente que pagaras ese documento? Porque si fue así, hay cosas que no podemos nosotros y así nos va a pasar con nuestro proyecto. Son situaciones que salen al momento, ¿no? Pero también si me espero a la última fecha para poder cumplir, bueno, pues entonces no es cuestión más que de actitudes que nosotros podemos tener. Y entonces es más fácil buscar en internet, buscar actividades que ya están hechas y decir, pues le copio de aquí, le copio de aquí, le copio de aquí, armo el mío. Vuelvo a insistir y les vuelvo a repetir lo que les decía el miércoles. ¿Ustedes creen que solamente ustedes fueron los que copiaron e hicieron eso? Hay muchos estudiantes, ahí no sé, pero hablan de miles de estudiantes en prepa en línea CEP. ¿Ustedes creen que entre esos miles no tuvieron las mismas ideas que cuando vamos a cometer plagio? Aunque sean muy hábiles en internet, también hay mucha gente muy hábil y decir esto no lo van a encontrar, pero desgraciadamente a lo mejor el asesor virtual no lo va a encontrar, pero sí lo vamos a encontrar porque el mismo proyecto o la misma idea la tienen 10, 15 estudiantes en un salón. Yo les decía, y es, aclaro, no es nada en contra de nadie, ¿no? Pero la situación de la contaminación de la basura es un tema que mínimo 10 estudiantes lo ponen. Y como se los decía el miércoles, o sea, todos tienen la idea de poner contenedores. O sea, es una idea que cuando uno ve contaminación es idea, plática, contenedores, ayuda del gobierno. Es lo que piensan todos los estudiantes en los módulos. E inclusive muchos hasta se animan a poner imágenes que son las mismas imágenes de los productos que ya entregaron hace cuánto tiempo. Entonces, vuelvo a repetir, no se arriesguen a esa situación. Si yo tengo contaminación de ese tipo en mi calle, en mi colonia, porque incluso nada más hablan ya de la localidad, ¿no? Pues bueno, pues ya me di la idea, sí, profe, sí, asesor, pero, ¿qué es lo que tengo que hacer entonces, no? ¿Qué hago con ese problema? Bueno, pues entonces ya no pongan lo de los contenedores, ¿no? Busca, créanlo, ustedes tienen ideas maravillosas de poder seguir adelante. Pero pues sí, como dice por ahí, a lo mejor alguna de la palabra que no quiero repetir y pues es más fácil robarme la idea, tomarla prestada y ponerla como mía, ¿no? Entonces, eso es lo que deben de hacer sobre el plagio. Revisar los documentos y una de las situaciones que decíamos, ¿cómo podemos evitar el plagio? Bueno, pues haciendo esta parte de tener las referencias de dónde obtengo la información, darle crédito de dónde yo obtengo la información y decir, no es mi idea. Entonces, una idea con la que definirías de no cometer el plagio, una palabra es ser honesto. No tengo la idea. Se la tomé de este proyecto, la idea, pero ya lo demás es mío. ¿Sí? Entonces, eso es lo que verdaderamente nos dice.
Vuelvo a insistir, bueno, pues esto ya es lo que nos ayuda. Y como ustedes saben también, pues Prepa en línea CEP identifica en una infografía 10 tipos de plagio. El parcial, total o clonación, parcial por combinación, total por mosaico, parcial por sustitución, por colusión académica, parcial híbrido, falsa autoría, autoplagio y referencia falsa. Es otra de las situaciones que tenemos que tener en cuenta, que no nada más por cambiarlo o poner una referencia falsa y para que el asesor no se dé cuenta de dónde yo obtuve la información, si es que estoy cometiendo el plagio, pues vean, tenemos 10 tipos de plagio que podemos detectar nosotros inmediatamente, bueno, pues seguir el proceso que se tiene que establecer, que está establecido, perdón, para poder decir que se cometió el plagio. Entonces, no nada más es, pues no se den cuenta porque ya le compré, le quité aquí, le puse aquí, los junté. Es otra de las situaciones. Para poder hacer un plagio necesitamos también un poco más de inteligencia, un poco más de astucia, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo voy a poder hacer quito un objetivo de este, quito el otro objetivo de este, quito del otro objetivo, tengo los tres, pero también tengo mis tres metas y también fueron de diferentes y hago el mío. Pues resulta que muchas veces ni siquiera se dan cuenta que no hay una relación directa con los objetivos, con las metas y entonces hablo primero de una contaminación y después hablo de la situación vial que se vive en mi estado, pero después también hablo de la nutrición que tienen los niños en mi estado. Y entonces cuando nosotros vemos y decimos, bueno, ¿qué tiene que ver la nutrición con la contaminación y con la situación vial que se arma afuera del mercado de tu colonia? ¿No? Eso es lo que les digo. Muchas veces ni siquiera nos ponemos a ver cuál es la situación de mi problema. Más sin en cambio, cuando yo tengo la idea fija que yo ya detecté en mi localidad, colonia, municipio, e inclusive hasta en mi familia, pues la idea es mía. Simple y sencillamente es mía. Y sé cómo qué pasos hay que seguir para poder llevarlo. ¿Sí? Ok. Bueno, pues entonces vamos a cerrar la situación del plagio y entonces pues vamos a ver lo que tenemos que hacer o lo que tienen que hacer. Muchos de ustedes ya empezaron a entregar las actividades, la fase uno y muy pocos la fase 2 de esta semana que estamos terminando ya del módulo 23. Como yo les decía, tenemos en esta unidad uno la administración y la gestión, tenemos 12 recursos. Ustedes van a decir, son muchos, claro que son muchos. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, la fase uno y prácticamente la fase uno es la columna vertebral, es el cuerpo, la estructura que va a llevar mi proyecto. Algo que siempre voy a tener que tener presente, qué es lo que tengo que hacer. No me tengo que olvidar de mis objetivos, de mi objetivo general, de mi objetivo específico y de mis metas. Permítanme porque no activé los subtítulos. Y entonces tenemos esta parte en donde tenemos 12 recursos que revisar. Una vez revisados, voy a tener yo la posibilidad de tener idea de qué es la administración y la gestión. Y a su vez, bueno, pues me voy a las actividades que tengo que entregar. Recuerden, tenemos un foro de clase. Tenemos un foro de clase en donde como mínimo me piden 5 participaciones. Yo vuelvo a insistir, háganlo una vez al día. No se esperen otra vez al domingo a las 11:58 para poder empezar y nada más digan, estoy de acuerdo, segunda participación, no, muy bien, te felicito, buenas noches. Desgraciadamente no sirven esas participaciones para lo que estamos buscando que sea un foro de clase. No me tengo que esperar hasta el domingo para poder participar. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene unas claras especificaciones para qué nos va a servir.
Yo sé que a lo mejor algunos de ustedes van a decir, sí, pero pues es que no tengo tiempo, es un poco aburrido, pero entonces, ¿cuándo vas a adquirir o cuándo vas a empezar a poder tener un pensamiento crítico para que puedas tú debatir en esta situación? Ver de qué manera tus demás compañeros están facilitando esta parte del conocimiento, ¿verdad? Bueno, pues entonces ahí siempre hay unas recomendaciones desde el lunes que iniciamos la semana y que siempre se les recuerdan: participar, ser empáticos, emplear el lenguaje en etiqueta o la escritura en etiqueta para que también sea todos los participantes merecen respeto, todas las aportaciones también son válidas. No podemos estar a lo mejor de acuerdo, pero eso no quiere decir que no sirva la participación. Entonces siempre les recuerdo también aquí poner las referencias de dónde estamos obteniendo nuestra información. Tenemos nuestra fase 1, nuestra fase 2, que ahorita son las que vamos a desglosar, y tenemos por ahí también el informe de reflexión. Es importante para mí, según yo así lo veo como asesor virtual, que cuando yo termine mi fase 1, mi fase 2, mis participaciones en el foro de clase, pues yo estoy ya apto para poder dar mi informe de reflexión. Porque son 4 preguntas que nos hacen acerca de qué fue lo que aprendí en la semana, qué se me dificultó, qué competencias desarrollé y en qué nivel yo me encuentro en esta semana. Para mí es muy importante que cada vez que yo termine estas 2 fases, mi foro, yo pueda participar en mi informe de reflexión. Mas, sin en cambio, varios compañeros primero hacen el informe de reflexión. Eso no es un informe de reflexión. Quiero decirles, si yo entregué ya mi informe de reflexión, pero no he entregado mis fases, entonces, ¿de dónde salió la idea? ¿De dónde salieron la situación problemática que tuviste y que te enfrentaste para poder decir qué fue lo que pasó? Entonces, créanlo, hay una congruencia, por eso está el orden de los recursos en la plataforma en ese orden. ¿Por qué? Porque el informe de reflexión es lo último que debo de hacer, no lo primero. A lo mejor lo revisan ustedes y dicen es lo más fácil, pero no es, sí, puede ser lo más fácil. Lo más fácil cuando ya hice el trabajo pesado. Es como si yo les dijera el día de hoy, ¿qué les pareció? Oigan, estudiantes, ¿qué les pareció la sesión del día de hoy? Pues ustedes me van a decir, oye, asesor, pues ni siquiera ha iniciado. Así mismo es el informe de reflexión. Si no tengo yo mis participaciones en el foro de clase, si no he entregado mi fase 1, mi fase 2, ¿cómo entonces estoy en posibilidades de hacer mi informe de reflexión? Debemos, pues precisamente, de analizar, de reflexionar qué es lo que estoy haciendo, ¿sí? 2. Tienen ustedes en esta semana una encuesta de satisfacción. La tienen que contestar. ¿Para qué? Para que les pueda abrir la semana número 2, que es la que nos sigue. Bien. Bien, entonces, no sé si hasta aquí tenemos una participante. Teresa, ¿tengas alguna duda en especial? ¿Todo claro? Muy bien. Ok, bueno, pues vamos a ver. Espero que puedas participar, Teresa. Voy a poner aquí en el chat, voy a poner la liga para que nos vayamos a Padlet. No sé si ya lo ubiques ahí, o no sé si tengas la posibilidad, tú me avisas, ¿eh? Si tienes la posibilidad de ir a Padlet y hacer el ejercicio, con mucho gusto. Y si no, bueno, perfecto. Te pido de favor que pases el cursor por ahí, se convierte en azul, y automáticamente nos va a dirigir a Padlet. Y entonces vámonos a Padlet. Voy a dejar de compartir esta parte para podernos ir a Padlet. Vamos a hacerlo para que podamos
ver qué es lo que tenemos que hacer en esta semana. Y tenemos por ahí, voy a dar las instrucciones, Teresa, tenemos esta pizarra en donde tenemos de este lado, ya lo estás viendo, una cruz, que si yo lo paso por ahí se convierte en un lápiz o en una pluma. Entonces, si yo le doy clic, automáticamente me manda una notita para que yo ahí pueda escribir lo que me dice ahí. Escribe un objetivo que tienes en tu vida personal. Puede ser a corto, mediano o largo plazo. Vamos a darte un tiempo para que nos puedas apoyar y participar. Recuerden que cada vez que nosotros asistimos al espacio abierto al aprendizaje y somos activos en esta situación, bueno, pues nos hacemos acreedores al final de 1.25. Al final de nuestras 10 sesiones que tenemos, 8, perdón, 8 sesiones que tenemos, pues tenemos 10 puntos que créanlo, no son nada, nada, nada desagradables, ¿eh? A muchos les ayudan para poder pasar el módulo, otros para complementar, a lo mejor si en alguna semana me faltó algo y otros, bueno, pues simple y sencillamente se quedaron de reserva. Ok, fíjense, entonces ya Teresa, muchísimas gracias por tu participación y vamos a leerla y nos dice Teresa. Creo que es un objetivo a muy, 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 muy corto plazo, porque estamos hablando ya que nos faltan el día de hoy, sábado y domingo, para poder entregarlo. Pero nos dice Teresa, terminar mis 2 fases de prepa en línea CEP y poder entregarlas mañana. Ok, muy bien, fíjense, aquí vamos a tomar el ejemplo de Teresa. Inicia con un verbo, una acción, que es terminar, en verbo en infinitivo, muy bien, tenemos ahí la terminación ar, que eso está muy bien. Y después recuerden esta estructura que decíamos del miércoles. Tenemos que hacernos una pregunta. Primero la acción, que es terminar, y después qué. O sea, cuando yo veo mi acción, aquí terminar qué. Ok, bueno, Teresa nos dice terminar qué. 2 fases de la prepa en línea C. ¿Para qué? Para poder entregarlas mañana. Ahí solamente nos faltaría una situación, Teresa, que es mediante qué, ¿no? O sea, podemos ver que la redacción de ese objetivo puede estar bien, terminar las 2 fases de prepa en línea C para poder entregarlas el día de mañana mediante qué, ¿no? O cómo lo vas a hacer, ¿no? Entonces, fíjense, bueno, pues es un objetivo a corto plazo, muy bien, Teresa, y entonces solamente nos falta el complemento. Cada vez que yo hago un objetivo, me debo de preguntar esos componentes. Bien, voy a dejar de compartir. Gracias, Teresa, por tu participación. Y voy a regresar otra vez aquí a... Perfecto. Ok, cada vez que les decía, cada vez que yo hago la redacción de un objetivo, siempre debo de preguntarme estas situaciones. Primero, mi verbo o mi acción debe de estar en infinitivo. Recuerden, siempre en infinitivo. ¿Por qué les digo esto? Hemos revisado algunas de las actividades y yo considero y agradezco, nos dicen la justificación, nos dicen ideas del proyecto, pero con todo eso se les olvida la estructura de un objetivo. Y entonces leemos y leemos y leemos y decimos, ¿y dónde está el objetivo? Se nos olvidó porque lo escondimos tanto que no luce, no está a la vista. Recuerden, no es para el asesor las fases. Esto tienen que tener en mente que esto es lo que van a presentar ustedes ante la comunidad. De hecho, la fase 2
es lo que nos dice. Elegir la audiencia a la que yo voy a presentar mi proyecto. Entonces, no es para el asesor, es si es la misma comunidad, entonces desde aquí debo de ver cómo me voy a dirigir hacia esa comunidad. Yo la conozco, es mi colonia, es mi calle, es mi alcaldía, es mi municipio, es mi estado. Por ahí teníamos, y agradezco mucho, nos hacen una referencia de la falta de agua, por decir, recuerdo de su compañera en Coahuila, decía, si mal no recuerdo, era Coahuila. Decía, es un problema que hemos venido padeciendo en los últimos 2 años. Y entonces decía ella alguna idea era trabajar con su comunidad, con la localidad pequeña, y entonces es ahí donde yo les digo, ella desde ahí ya está visualizando a quién va dirigido el proyecto. Entonces recuerden, esta parte que yo tengo que hacer es mi verbo en infinitivo, ¿sí? Y después, ¿qué? ¿Qué de esa acción que yo voy a tener? Después, ¿para qué lo voy a hacer? Y mediante qué lo voy a hacer. O cómo lo voy a hacer. Puede ser mediante qué o cómo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces nada más me dicen, ¿no? Eh, hacer pláticas con los padres de familia. Así lo ponen, ¿eh? Objetivo general, hacer pláticas con los padres de familia. Ok, está bien. La idea la tienes. Pero, ¿para qué? ¿Para qué quieres hacer pláticas? ¿Cómo vas a hacer esas pláticas? ¿No? El tema, no sé. La información que das, hacer pláticas con los padres de familia. Se quedó corta la idea. ¿Vamos entendiendo? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir desarrollando esta capacidad de poder complementar nuestro objetivo y a su vez también los objetivos específicos, porque aunque sean objetivos específicos, nosotros tenemos que llevar la misma estructura. Mi verbo en infinitivo, me tengo que hacer la pregunta ¿qué? ¿Para qué? ¿Mediante o cómo lo voy a hacer? Y entonces ustedes van a tener objetivos claros, concisos, medibles, cuantificables y listos para ponerlos en acción. En alguna ocasión yo leía y decía, democracia en mi comunidad. Se me quedó muy claro, a lo mejor van a decir, sí, ya asesor, ya no lo dijiste. Pero decía, objetivo específico, democracia en mi localidad. Ok, yo leo eso y digo, pues en primera, no está en verbo en infinitivo, que es una de las reglas básicas que debemos de tener en la redacción de un objetivo. Pero ¿qué con la democracia? ¿Qué quieres hacer de la democracia? ¿Para qué lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces, si se fijan, quedan cortas las ideas. Yo sé que a lo mejor ustedes van a decir, es que es muy repetitivo. Bueno, pues no importa, aunque sea repetitivo, hay que hacerlo. Y después, la meta. La meta es la que debe de tener ayuda al objetivo específico a ser resuelto. Y esta debe de tener la característica de temporalidad. Entonces, vamos a ver. ¿Qué entregaré? Aquí es donde yo les decía, tienen que entregar una presentación dinámica, que tenga movimiento, que suba, que baje, que vaya de un lado a otro, que cuando yo cambie la diapositiva o la transición tenga movimiento. Algunos ahorita han mandado unos con un audio o una canción al fondo, muy bien, muy bonita, le ponen colores, o sea, eso es lo dinámico. Finalmente ustedes están estudiando un bachillerato en línea y deben de dominar estas tecnologías emergentes. Hay algunos que han ocupado Prezi, muy bonitas, verdaderamente. Yo sé utilizar un poco de Prezi, pero
me quedo sorprendido cada vez que ayer revisaba una presentación y dije, bueno, pues aquí sí hay un poquito más de conocimiento que me gustaría, sinceramente, a mí como asesor virtual, también tener no sé, habilidad, conocimiento de poder hacer mis presentaciones en Prezi. ¿Qué necesito hacer? Estudiar, porque así solito no va a llegar el conocimiento. Eso es lo dinámico. Vamos a tener que tener diapositivas, recuerden siempre su portada, su nombre, su grupo. En muchos de los casos ponen mi nombre, agradezco mucho eso, pero también me he dado cuenta que hay portadas que ya las tienen ustedes ahí guardadas y mandan el nombre de un asesor que les dio hace ya algunos módulos pasados. A eso también se le llama actitud frente a la actividad. Entonces, cuando yo veo eso, no me enojo, pero sí veo que no hay una actitud de revisión de mis productos que voy a entregar, ¿sí? Ahora, el tutor Alberto que nos está apoyando en este módulo es diferente al asesor virtual. Entonces, por ahí hay algunos compañeros que ponen asesor virtual y ponen el nombre del tutor, del nombre del tutor Alberto. Ahí hay que diferenciar esa situación. Y entonces tengo que poner mi objetivo general, los objetivos específicos, así como las metas asociadas. Pero antes debemos de tener nuestro título de nuestro proyecto. Tenemos nosotros que ponerle un título y tenemos que poner un párrafo para que nosotros podamos darles a conocer este proyecto, en el cual a lo mejor en este párrafo no es necesario que yo dé respuesta puntual a las preguntas que me dicen, pero sí que yo les diga cuál es el tema, por qué es relevante, cuál es el propósito que tengo para este proyecto, cómo pretendo llevarlo a cabo, quién son las posibles personas que me puedan ayudar y colaborar en este proyecto y si tengo la importancia la importancia del proyecto en mi contexto. Como vuelvo a repetir, puede ser tu comunidad, tu colonia, tu calle, tu familia, tu estado, el país entero, no sé, ¿no? Nada más si recordemos que entre más grande sea la situación, bueno, pues mayores van a ser y así deben de estar establecidos los objetivos. No es lo mismo establecer un objetivo para mi calle, donde vivo, a la colonia, ¿no? Así es, Teresa, así es. Esas preguntas te ayudan para que tú me digas en un párrafo lo que yo voy a encontrar más adelante. Es como si yo te dijera, ¿sabes qué, Teresa? Fíjate que quiero hablar acerca de la economía que representa ahorita mi familia. ¿Cuál es el tema? Economía familiar. ¿Sabes qué? Es relevante el tema, Teresa, porque últimamente los productos han estado muy caros, el sueldo solamente entra un sueldo a la casa, los gastos se han incrementado, el gasto de la luz ha sido más fuerte, en fin, el propósito principal es dar a conocer que tengo esta problemática, pero necesito también el poder tener un presupuesto para que me pueda alcanzar durante todo un mes. ¿Cómo pretendo llevarlo a cabo? Bueno, mediante el análisis de las entradas y también el gasto de los que hay en la casa. Y a su vez, pues a lo mejor eliminar algunos de los gastos que tengo que como le llaman hormiga. ¿Te das cuenta que sin necesidad de poder contestar paso a paso las preguntas, pero me van llevando hacia donde yo te quiero que tú conozcas de mi proyecto? Entonces, ahí es donde yo les digo, hay que poner un poquito nada más. Así es una guía, Teresa, es una guía. Ahora, si tú las quieres contestar así como están, bueno, pues es un poquito luego más difícil. Para mí se me convierte un poco más difícil porque le tengo que dar respuesta exacta a lo que es. Más sin en cambio, si te lo hago como un cuento, si te lo platico, bueno, pues hasta es un poco más interesante, ¿no? Es como cuando vamos a visitar a un amigo, no llevo un guión de decir, primera pregunta, ¿cómo estás? Segunda pregunta, ¿qué has hecho? No, sale espontáneamente, ¿verdad?
oye, te tengo que platicar algo, fíjate que en el trabajo esto y esto y esto y esto, o sea, me das el contexto de todo. Así es cuando yo veo estas justificaciones, ¿sí? Y de hecho nos dicen, no necesitas organizarlas como preguntas y respuestas. Elabora un párrafo en donde me describas esta información. Después, lo más importante es plantear el objetivo general. Debo de tener yo un objetivo general de mi proyecto. Es aquello que deseo lograr. Si te fijas en mi justificación, te dije, tener presente un presupuesto, ¿no? Entonces ya desde ahí yo estoy viendo qué es lo que tengo que hacer. Y es aquí donde yo les digo que consideren en la redacción incluir el verbo o la acción en infinitivo, responder a las preguntas qué, para qué, mediante qué o cómo lo voy a hacer. Eso es, no le metan ya más cosas al objetivo. ¿Por qué? Porque me he encontrado con presentaciones que dicen, es que en mi casa, bla, 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 objetivo general, en mi casa, bla, 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 bla. Y como les vuelvo a repetir, se les olvida el objetivo. ¿Está inmerso en lo que escriben? Sí, pero hay que buscarlo. No, pónganlo claro. Así que ocupe solamente una diapositiva. Este es el objetivo que yo puedo alcanzar, deseo alcanzar. Después, cuando ya cumpla con mi objetivo general, tengo que pensar otros objetivos. Aquí nos dicen que sea mínimo 3. Si ustedes quieren poner más, bueno, pues ya es responsabilidad y gusto de ustedes que puedan poner más. Pero mínimo nos piden 3, ¿verdad? Y también van en esa orden de importancia. Lógico temporal, ser realistas, medibles, congruentes entre sí, precisos y también deben de seguir el mismo camino. ¿Qué quiere decir? Que entonces si yo estoy buscando realizar un presupuesto para que el dinero me alcance durante todo el mes, mis objetivos específicos deben de ser congruentes a poder resolver la problemática que tengo del presupuesto. Y entonces no voy a poner a regar las plantas todos los días, y me van a preguntar, ¿y qué tiene que ver regar las plantas con el presupuesto, asesor? Pues así muchas veces nos vamos nosotros. Ay, es que me gustan las plantas. No, 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 no. Tenemos que ser congruentes. Debo de buscar objetivos específicos que me ayuden a resolver el problema general. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Ah, sí, claro que sí, Teresa. Claro que sí. Puedes usar, recuerden, yo les decía en la sesión del miércoles que muchos decían, bueno, es que quiero la misma idea. Perfecto, no importa, pero recuerda, no entregues las mismas actividades porque si se fijan, tenemos especificaciones muy, muy precisas que es lo que tenemos que entregar. Si tú quieres cambiar de tema, no hay ningún problema, Teresa. Solamente vuelvo a insistir, ¿no? Que sea desde un principio que ya te convenzas que es eso. ¿Por qué? Porque este primer producto que vas a entregar, ese es el que te va a ayudar para la siguiente semana y para la tercera semana. O sea, no es de que ya se quedó ahí en el olvido, no. Recuerden esto y que les voy a decir, esto que estoy haciendo me está dando casi el 50% de lo que tengo que entregar la semana que viene. Y se van a dar cuenta en la asesoría. Ya casi tengo el trabajo de la siguiente semana. Por eso vuelvo a insistir, es muy importante que quede muy claro esta parte. Y después de los objetivos específicos me dicen que tengo que plantear una meta. Bueno, ahorita vamos a ver, plantea las metas. Dice que podamos plantear una o varias metas por cada objetivo específico. Y estas son las que me van a ayudar a resolver, o sea, son las acciones que yo debo de tener. Si yo pongo realizar una agenda, bla, 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 bla. Bueno, ahorita vamos a ver el ejemplo. Ahora, recuerden,
Por cada objetivo debo de tener mínimo una meta. O sea que si entrego 3 objetivos, debo de entregar 3 metas, que sea congruente y debo de decir la meta a qué objetivo le corresponde. Porque después me ponen 3 objetivos específicos, pero me mandan 10 metas. Y entonces, ¿a quién le corresponden esas metas? Debo de ser organizado en esa parte. Mira, esta meta le corresponde a este objetivo, esta meta a este objetivo, ¿sí? Y entonces vamos a ver los ejemplos. El objetivo general es concientizar a la población, fíjense, verbo en infinitivo, sobre la importancia de poner en práctica una buena educación vial para evitar el caos en la zona sur de Cancún mediante una campaña de educación vial. ¿Cumplo con los 4 componentes? Así es. Mi objetivo específico me debe de ayudar a resolver mi problema general o mi objetivo general. Una de ellas es compartir, verbo en infinitivo, que infografías, videos e imágenes informativas, perfecto. ¿Para qué? Para concientizar a la población sobre el caos que se vive a diario, mediante qué o cómo, a través de redes sociales. ¿Cumple con los criterios? Claro que sí. Y entonces a eso le tengo que diseñar su meta. ¿Y cuál sería la meta? Bueno, la meta para que yo cumpla esta parte de compartir infografías, la meta es diseñar 20 imágenes e infografías informativas en programas de diseño, así como buscar 10 videos de concientización en páginas informativas y confiables durante un mes. O sea, las voy a compartir durante un mes para poder compartirlas al 100%. Cuando yo hago esa meta, yo ataco el compartir infografías. Y el compartir infografías me ayuda a concientizar a la población sobre la importancia de poner en práctica una buena educación vial. Todo va de la mano, todo va relacionado. ¿Ya vieron? Entonces, eso es lo que tengo que entregar. Lo subo a la plataforma, recuerden, debe de ser presentación, no documento en Word, no documento en PDF, no documento en Excel. Por favor, presentación. ¿Por qué? Porque baja mucho la calificación cuando me lo mandan en Word. Prácticamente, pues sale una calificación negativa. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda acerca de nuestra fase número 1, Teresa? Bien. Vamos entonces a la actividad práctica número 2, que es muy sencilla. Solamente tengo que entregar un audio con una duración de entre 3 y 5 minutos. Deben de checar, por favor, que la duración del audio no sea mayor a 5 minutos, porque quiere decir que también entonces no estoy haciendo caso a las indicaciones que me están dando. No por enviar un audio, perdón, el video es para la semana que viene. No por enviar un audio de 17 minutos quiere decir que el asesor me va a poner 10. No, al contrario, te va a bajar a evaluación porque no estás haciendo caso, una actitud que no estás teniendo ante la actividad que se te está presentando. En el que hables sobre la justificación de tu proyecto y la importancia de realizarlo. Recuerda poner los permisos correspondientes para poder escucharlo y a su vez evaluarlo. ¿Por qué me dicen eso? Porque muchas veces lo subo a Drive o ocupo una aplicación para poder hacer audios, pero tienen candados y cuando lo quiero evaluar, bueno, pues no se puede. Entonces es un problema estar queriendo entrar a evaluarlo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Es lo que yo les digo.
Bien, ¿y ahora de qué voy a hablar? O sea, voy a cantar, voy... No, 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 a ver, vamos a ver. Ya ustedes definieron la audiencia. Esta presentación la van a dirigir, incluso, vuelvo a insistir, no es para el asesor. Dirige tu audio a las personas que podrían estar involucradas en tu proyecto. Aquí ustedes deciden quiénes son, si es la familia, si es la comunidad, si es el gobierno, no sé, lo que ustedes ya planearon, ¿no? Nos dice que conocer la audiencia ante la que exponemos nos permite adecuar la información para despertar su interés. Nos dicen que podamos realizar un guión para un audio. Es por eso que cuando yo realizo mi guión, la guía, no puedo yo estar hablando durante 17 minutos. Entonces, ¿qué es lo que van a decir? Preséntense, digan su nombre, su grupo, la actividad. Hay muchos de ustedes que inclusive ya se toman el papel de, llegan y dicen, buenas tardes, mi nombre es Ángel Castorena, estoy aquí delante de ustedes para poder presentarles mi proyecto que habla acerca de la, no sé, de la economía familiar. El proyecto que yo tengo tiene un objetivo y es este y este y, o sea, muy bien. Eso es lo que debemos de buscar en este audio. ¿Por qué? Porque voy a partir del objetivo general, el análisis del contexto desde los ámbitos que trabajaste anteriormente. Quiere decir que aquí a lo mejor no los trabajé en los objetivos, pero nos dicen que identifiquemos los ámbitos en los cuales nuestro proyecto, bueno, el primer ámbito, mi proyecto puede ser el económico, el social, el ambiental, no sé, ustedes deben de buscarle el ámbito que tiene su problema o su proyecto. Háblenlo. ¿Cómo lo pueden ustedes visualizar en esos ámbitos? ¿Sí? Eh, Tienen que dar también, exponer las razones por las que es importante y por qué es trascendente llevarlo a cabo. En suma, resaltas el qué, el por qué y para qué lo harás. Para que tus ideas tengan coherencia, es necesario que lo expreses de manera ordenada. Por ello te recomendamos desarrollar un párrafo para cada idea. Quiere decir que si yo tengo un poquito de tiempo y organizo las ideas, de 3 a 5 minutos lo voy a poder realizar. Voy a tener precaución, es el último módulo que ustedes están cursando de prepa en línea CEP y deben de ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque hay veces de que el audio no se escucha, hablan muy bajito, el audio no se escucha. Vuelvo yo a insistir, situaciones externas yo no los evalúo. ¿Qué quiere decir? Si pasa el gas, el agua, la basura, el fierro viejo, el perro está ladrando, lo que ustedes quieran y manden, eso yo no le hago caso. Le hago caso a lo que ustedes están haciendo. ¿Por qué? Porque no tengo control sobre lo que está pasando a mi alrededor. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Busquen ahí también en el foro de novedades están algunas recomendaciones de algunas aplicaciones en donde se puede grabar un audio en WhatsApp, mandar la liga. ¿Qué van a mandar? Un documento en donde peguen ustedes la liga o el link para que yo pueda acceder al audio. Y entonces aquí llegamos a las preguntas y respuestas. ¿Alguna pregunta, Teresa? ¿Alguna duda que quisieras externar antes de terminar la clase? O la sesión, perdón, del espacio abierto al aprendizaje. Bien, en esta segunda fase, recuerda, puede ser un documento en Word, pero el documento en Word tiene que traer la liga o el link para que yo lo pueda abrir. Recuerden siempre poner referencias de dónde obtuvimos la información conforme al formato APA que pide Prepa en línea C. Si siguen las instrucciones, créanlo que no va a haber ninguna situación y van a tener una muy buena evaluación. Bien, bueno, pues esperemos cualquier situación, cualquier duda, sigo en el mensajero, en el correo electrónico y pendiente para que ustedes tengan un buen cierre de módulo
Un buen cierre de semana de módulo 23. Semana 1. Ok, Teresa, agradezco mucho tu participación, tu asistencia y cualquier duda, estamos pendientes. Cuídate mucho. Ahorita inmediatamente pongo tu participación en la plataforma. ¿Sí? Cuídense mucho. Saludos a todos. Nos vemos. Adiós.